Buenos días hermanos en Cristo. Es un honor y un gusto saludar a toda esa gente que se detenga a mirar este corto video. Les deseo bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Hoy en este día, quiero hablarles un poquito, hermanos, de cómo debemos de comportarnos, de cómo la palabra de Dios nos está invitando a tratar bien a los demás, amar a los demás, para que ellos también nos respeten, nos amen, nos traten bien, pues. Para eso voy a compartirles Lucas 6, versículo 31 en adelante. Vamos a ver aquí cómo nos está invitando el Señor a amar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, y también nos está corrigiendo que no nomás amar al que me ama, qué méritos hago, amar nomás al que me ama. Pero vamos a leerlo, hermanos, de la palabra de Dios para que podamos entender un poco, para que ustedes no digan que esto yo lo estoy inventando, pues, ¿verdad? Y vamos a leerlo, Lucas 6, versículo 31 en adelante. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. ¿Miraron? ¿Miraron cómo dice aquí la palabra de Dios, hermanos? Si nosotros amamos nada más a aquellas personas que nos aman, dice la palabra de Dios, pues ¿qué méritos hacemos? Lo que quiere decir que si yo trato bien nomás al que me trata bien, yo respeto nomás al que me respeta, yo presto nomás al que me presta, yo hago el bien a nomás a aquel que me hace el bien. ¿Qué méritos hago ante los ojos de Dios? No hago nada bien. No le agrada esa obra a Dios ante sus ojos. No quiero decir que humanamente no esté bien, sí, humanamente está bien, hermanos, pero si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres ser una obra que Dios le agrade, no es así. Vamos a ver ahorita, fíjense. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Miren, clarito está diciendo la palabra de Dios, hermanos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Fíjense. Y si hacemos el bien, nomás aquellos que nos hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Dice la palabra de Dios. Qué gracia o qué agradable es a Dios esa obra que si la hacemos nada más, la hacemos nada más a aquellas personas que nos agradan, que nos tratan bien, que son buenas personas para nosotros, ¿verdad? Se comportan bien con nosotros. ¿Qué méritos hacemos ante los ojos de Dios? Hasta los pecadores, dice la palabra de Dios, hasta los malos, hasta los narcos o todos los malos, pues los pecadores se comportan de esa manera. También hacen favores a las personas que ellos aman o que los tratan bien, ¿verdad? Por eso ante Dios no es tan agradable esa obra. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Aquí está
está dando el Señor aquí una forma de cómo vamos a ser agradables, o qué es lo que no le agrada ante sus ojos. Estos tipos de obras no le agradan a Dios, no son agradables a Dios, son agradables para nosotros, los humanos, porque nos favorecemos a través de ese favor que le hacemos a la otra persona. Y Dios nos está invitando, presten, hagan el bien, sin esperar nada a cambio. Fíjense, nos está invitando también amar a aquel que me aborrece, aquel que me odia, aquel que me calumnia, aquel que me inventa, aquel que me ha hecho mal. Nos está invitando a perdonarlo, a respetarlo, a desearle el bien. Fíjense, Akira, en el versículo 35 en adelante, fíjense, cómo Jesús nos está invitando, hermanos, a perdonar, a amar a aquellos que nos aborrecen, que nos odian, que no los aborrezcamos, hermanos. Lo que Jesús trata de decir, hermanos, que no le guardemos odio a nadie de este mundo, a ninguna persona, por más daño que nos haya hecho, porque al guardar nosotros rencor en nuestro corazón, al guardar odio, resentimientos, es malo, es pecado, hermanos. Por eso es que Dios nos está invitando a no guardar eso, a respetar, a amar, a desearle el bien. Aquellos que se comportan así. Vamos a ver, fíjense, en el versículo 35 dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. ¿Se fijaron? Nos está invitando a amar incluso a nuestros propios enemigos. Por eso más atrás dijo, ¿qué méritos hacemos? Amar nomás al que me ama, respetar a aquel que me ama. ¿Qué gracia tiene? ¿Qué méritos son esos? Estos son los méritos que Dios le agrada, miren. Amen a sus enemigos, háganles el bien y presten sin pedir nada a cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y con los pecadores. Ese es el verdadero amor de Dios. Esa es la obra que Dios le agrada. Eso es hacer un mérito, es un sacrificio. Sacrificarme a perdonar a aquel que me inventa, aquel que me odia, aquel que aborrezco, aquel que le guardo, aquel que tengo ganas de matarlo, de despedazarlo, porque me ha hecho daño. En vez de odiarlo, en vez de matarlo, perdonarlo, hermanos, perdonarlo. Amarlo, dice la palabra de Dios. Desearle el bien, hermanos. Ese es el mérito que Dios, ese es el sacrificio, esa es esa obra que Dios le agrada. Que nosotros perdonemos incluso a nuestros enemigos, hermanos. Eso es lo que Dios le agrada. Perdonarnos unos a otros. Y eso es difícil, hermanos. Eso es dificilísimo. Perdonar a aquella persona que me hizo daño. Aquella persona que me inventó, que me robó, que me calumnió, que me odia, que habla mal de mí, que no me trata bien. Es difícil, hermanos, yo sé. Perdonar a esa persona y desearle el bien. Quisiera verla muerto. Quisiera que esas personas que me hicieron daño por mí mismo, quisiera que se murieran, que desearle. Pero no, hermanos, desearle eso a una persona, eso es pecado. Por eso Dios nos invita a desearles el bien a nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos, a desearles el bien, a perdonarlos, hermanos, a pedirle perdón a aquel que le hice daño, aquel que hablé mal de él. Si yo reconozco que hice mal, a pedirle perdón, hermanos, para que nuestro Padre Dios nos pueda perdonar también. Porque si no perdonamos,
Él también no nos va a perdonar. Porque si guardamos rencor, odio, el día que partamos hacia Él, hacia su presencia, va a escudriñar nuestro corazón. Y ahí van a salir todas esas malas obras, todo ese resentimiento, todo ese odio, envidias. Todo eso va a salir allá. Todo lo malo que lleves en tu corazón va a salir allá. A Dios no se le va a pasar nada porque Él nos conoce, hermanos. Fíjense, lo que Dios le agrada, fíjense. Sean compasivos como es. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claramente, hermanos, aquí nos está mostrando dos partes de lo que Dios le agrada y de lo que Dios no le agrada. Por eso nosotros debemos de analizar esta palabra de Dios, estas enseñanzas que Dios nos está dejando a través de su palabra, que Dios escribió a través de sus elegidos, a través de sus ministros, a través de sus profetas. Esta palabra es verdadera, es cierto, hermanos. Dichoso aquel que cree en la palabra de Dios. Dichoso aquel que encuentra la verdadera sabiduría de Dios a través de su santa palabra. Pues en esta parte, hermanos, yo lo que entiendo, hermanos, que si nosotros no perdonamos aquí, hermanos, no perdonamos a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos inventan, a aquellos que nos tratan mal, pues si no los perdonamos, hermanos, nuestro Padre Dios no nos va a perdonar, nos va a juzgar, nos va a ir mal, hermanos, porque ya lo dice aquí, perdonen y serán perdonados. De manera que si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Porque yo quiero que Dios me perdone, pero yo no quiero perdonar a mis hermanos, a mi prójimo. El mandamiento de Dios, ¿qué dice? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, ¿cómo podré amar a Dios que no lo veo? Si su mandamiento me está pidiendo amar a mi prójimo que lo veo. ¿Y cómo podré decir que yo amo a Dios? Si no puedo amar al que veo, al que Dios me manda a amar, ¿cómo voy a amar al que no veo? Eso es lo que Dios nos está invitando, hermanos, a respetarnos, a no juzgarnos, a no odiarnos, a no criticarnos, a no tener envidia de los demás. Si ustedes se ponen a analizar, hermanos, dentro de la iglesia hay tanta envidia, tanta diferencia, tanto señalamiento, juzgamiento, tanta prepotencia, tanta división, tanta competencia, que yo ya tardé aquí, que yo sé más, que tú no sabes, que yo no... Hermanos, Dios nos está invitando a unirnos en una sola fe, en un solo espíritu, que nos respetemos, que nos amemos, que nos hagamos el bien. Por eso el demonio, Satanás, nos divide, hermanos, dentro de la iglesia, porque nosotros mismos lo dejamos entrar, porque nosotros mismos nos dividimos. Pues aquí está una buena enseñanza, hermanos, para que nosotros aprendamos a amarnos. Amar nomás al que me trata bien, a tratar bien nomás a los que me tratan bien. ¿Qué méritos hago? Amar al prójimo significa, hermanos, no nomás amar a aquel que me trata bien, aquel que me respeta, aquel que me hace el bien, amarlo. Amar al prójimo es amar a todos, hermanos, incluso aquel que me inventa, incluso aquel que me odia,
aquel que le caigo mal, aquel que me cae mal, amarlo, respetarlo. Eso es lo que significa, hermanos. Acuérdense que Jesús, cuando Jesús tenía muchos enemigos, Jesús tenía muchos que lo odiaban, que lo agredieron, incluso lo vinieron hasta asesinando. Le inventaron, lo calumniaron, lo apedrearon, casi lo apedrearon. Le decían que estaba endemoniado, que curaba con el poder de Belcebú. Y pues Jesús sufrió todas esas cosas. Jesús también sintió dolor, también se sintió solo, también experimentó toda clase de dolor, menos el pecado, hermanos. Acuérdense cuánto sufrió, cuánto lo apedrearon, cuántos latigazos le dieron, cuánto dolor, hermanos, sintió cuando le clavaron los clavos, cuando lo chicotearon, cuando lo escupieron, lo humillaron. Ahorita que me acuerdo, hermanos, yo quiero contarles una experiencia que yo tuve con el Señor a través de mi oración. Me acuerdo que yo una vez le dije al Señor en la oración, le dije: Señor, perdóname porque yo perseguí a tu iglesia. Porque yo era un perseguidor de tu iglesia, hermanos. Y yo ni sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pues yo nunca yo iba a una iglesia, nunca hablé mal de una iglesia aquí, nunca fui a la iglesia y les decía cosas, no, nada de eso. Yo le dije en mi oración: Señor, perdóname porque yo perseguí a tu iglesia. Entonces escuché una voz que salió de mi corazón, hermanos. Escuché una voz que me dijo: sí, tú eras uno de ellos. Uno de esos que me clavó los clavos en mis manos, me dijo. ¿Ah? Entonces yo le dije: Señor, pero ¿cómo puede ser eso si yo en aquel tiempo, cuando tú viniste o cuando yo no estuve en ese tiempo, ¿cómo pude clavarte los clavos? Entonces me dijo: hijo mío, con tus pecados me volvías a clavar los clavos. Ahí comprendí todo, hermanitos. Ahí comprendí todo lo que el Señor me trató de decir. Y entonces caí de rodillas, llorando y pidiéndole perdón. Porque sí era verdad, hermanos, que yo de hace 5 años que Dios cambió mi vida, que Dios me convirtió. Yo era un hombre completamente entregado del mundo. Cometía tantos errores, tantos pecados. Y volví a crucificar al Señor. Con tus pecados vuelves a crucificarlo, hermanos. Por eso sé que al irme a pecar, ofendo al Señor. Crucifico al Señor. Le vuelvo a clavar los clavos. Le pongo esa corona de espinas con mis pecados. Le vuelvo a dar de latigazos cuando me voy a revolcar al pecado. Tengan mucho cuidado, hermanos, pues, a todos los que se dedican al pecado, que viven una vida pecaminosa, una vida de desorden, una vida de infidelidad, de vicios, de mentiras. Es muy grave, hermanos, todo eso. Ya lo dice la palabra de Dios allá en Corintios 6:9. El que roba, el falso, el mentiroso, el chismoso, el homosexual, el ladrón, no va a entrar en el reino de Dios. Aquellos que buscan el placer, los infieles, para que me entiendan, no van a heredar el reino de Dios. Aquellos que buscan nomás satisfacerse a sí mismos, aquellos que hacen el fraude, corrupción, calumnias, Dios prohíbe todo eso. Pues ahí les dejo, hermanos, este corto video. Parece que ya me alargué, que ya el tiempo se me va a cortar, hermanos. Pues yo les comparto esto para que sepamos un poquito de nuestro Señor, de su palabra,
de todo lo que nos está pidiendo, hermanos. A través de esos cortitos videos yo les comparto lo poco que o lo mucho que Dios me ha enseñado. Para mí es mucho esta sabiduría. Esto que Dios me ha mostrado es bastante para mí, que a veces me quedo, que no sé ni hablar, hermanos, no sé cómo expresarme, cómo compartirles. A través de las redes sociales es una forma de que yo les comparto esta palabra que no es mía, hermanos. Esta palabra es de Dios, salió de la boca de Dios. Por eso les invito a leer la palabra, hermanos. Les invito a que se metan a la palabra de Dios y que escudriñen las escrituras, lean la escritura, pídanle a Dios entendimiento y sabiduría y Dios les dará. Porque Él dice en su palabra, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Crean en esa palabra, hermanos, y verán la gloria de Dios, y verán el poder que Dios tiene a través de su palabra, porque con solo su palabra hizo todo lo que mires tú. Todo, la tierra, las estrellas, la luna, el sol, el aire, el agua, el universo, todo lo hizo con tan solo su palabra, hermanos. Imagínense qué poderosa es la palabra de Dios. Cuando se le cree, cuando se le obedece, ahí está el poder, en obedecer, en poner en práctica la palabra de Dios. Pues ahí les dejo, hermanos, este corto video para que aprendamos, ustedes y yo, a aprender a creer en Dios, a aprender a creer en su palabra. Gracias, hermanos, a todos los que miren este video. Gracias, amén. Bendiciones a todos, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el próximo